Wow. Así de, ciérrate, ciérrate. Ok. Quizás la mayoría de nosotros hizo cosas como tener que arreglar la casa, tener que cuidar a los hijos, tener que visitar a gente que no querías visitar, tener que realizar tareas que no querías realizar. Pero ¿qué pasa con las otras cosas que no querías hacer durante tus vacaciones, pero que igual hiciste? Hay cosas que no queríamos hacer, pero igual hicimos. Tú dijiste, quiero aprovechar estas vacaciones para relajarme, y pasaste tenso. Quiero aprovechar estas vacaciones para compartir con la familia, y discutiste. Quiero esforzarme por ser una mejor persona estas vacaciones, y dijiste más mentiras de las que te acuerdas. Es interesante. Podemos poner en nuestros planes y proyectos hacer cosas, pero nuestro corazón es tan engañoso, que con frecuencia terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer. Porque en el fondo no queremos hacerlas. Nos lastiman a nuestra gente, nos ponen en tensión con la familia, dañan relaciones, y no son las cosas que queremos hacer, pero las hacemos. Aun cuando no tenemos el pretexto de perdona, es que estoy tenso por el trabajo. O perdona, es que estoy súper cansado, porque estabas de vacaciones. Se supone que tenías más fuerza, que estabas relajada, que debías de estar de buen humor, porque quizás otros estaban trabajando. A mí me pasó. Mi esposa estaba trabajando y yo estaba de vacaciones. Y un día ella llegó y yo estaba de mal humor. Me dije, ¿por qué estás de mal humor? No, es que no sale esto y lo otro, y quise poner esto y no salió. Me dice, pero estás de vacaciones. Deberías estar feliz. Deberías estar relajado. Tienes varios días para acabar con las tareas que te di. La Biblia lo advierte, dice en Jeremías, no hay nada hay tan engañoso como el corazón humano. Y desde la perspectiva bíblica, el corazón no es la parte donde están solo las emociones, en la visión romántica que nosotros tenemos ahora. Desde la perspectiva bíblica, el corazón es la voluntad, es lo que te impulsa, es lo que te dirige. Es el conjunto de tus ideas, de tus deseos, de cómo ves incluso la vida. Y eso puede ser terriblemente engañoso. Porque tú crees que estás viendo la vida de una forma y resulta que el resto se da cuenta de que no. Tú crees que estás siendo una buena persona y estás relajado, pero alguien tiene que avisarle a tu cara porque no es lo que tu cara dice. Y Dios sabe que esto es tan traicionero para nosotros que lleva muchísimo tiempo tratando de ayudarnos a corregir este problema en nuestro corazón. Porque nos cuesta un montón. Nos cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y en algún momento, Dios hizo una declaración con su gente, con su pueblo. Y dijo, yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Es lo que somos. De estos descontroles de nuestro corazón, somos esclavos. Decimos que somos libres, pero terminamos con frecuencia haciendo cosas que no queríamos hacer. Y te mueres de las iras contigo mismo. Te ves al espejo, te levantas en la mañana y dices, ¿por qué? ¿Por qué sigo haciendo esto? Pero todavía en la noche. Quizás durante las vacaciones había noches en las que no podías dormir porque seguías pensando en cosas que no querías pensar, por cosas que hiciste que ya no querías hacer. Y uno se descubre a uno mismo con toda la libertad del mundo, pero esclavo de las cosas más tontas. Y Dios les dijo, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, donde tú eras un esclavo. No tengas ningún otro Dios delante de mí. Y durante mucho tiempo, personas que han leído esto, que es parte de los 10 mandamientos, han dicho, no, claro, esto es parte de esa lista de reglas que Dios dio, de qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Porque es una de las cosas que le gusta hacer a Dios. A Dios le gusta darte la lista de las cosas que puedes hacer y las que no puedes hacer. Y la religión está basada en eso, en decirle a la gente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero creo que esa es una visión súper pobre. Porque en realidad, si has leído la Biblia y has llegado en algún momento a los 10 mandamientos, ya deberías haber descubierto que de hecho no son mandamientos. Ni siquiera están escritos así. En el hebreo, si fueran los 10 mandamientos, la traducción debería ser Asaret Ha Debra. Pero la traducción correcta es Asaret Ha Mitzvah. ¿Qué quiere decir? Las 10 declaraciones.
Y de hecho Dios empieza con una declaración, no un mandamiento. Empieza con una declaración. Yo soy el Señor, tu Dios. Es un compromiso. Ocurre dentro del contexto del inicio de una relación entre este Dios y su pueblo. Muy similar al inicio de un matrimonio, donde un novio y una novia están compartiendo sus votos para comprometerse por el resto de su vida. Dios está tratando de compartir con su pueblo la idea de quién quiere ser Él para ellos y quiénes deben ser ellos para Él. Es una relación. No es una condición de esclavitud nueva. No es un, te saqué de Egipto donde eras esclavo para que ahora seas mi esclavo y yo te diga qué hacer y qué no hacer. Es, te saqué de la condición de esclavo en la que estabas para que construyas lo que no has tenido antes. Una relación. ¿Han salido alguna vez ustedes de una relación controladora? ¿Tuvieron alguna de esas alguna vez? Yo sé que ahora no, gracias a Dios, pero ¿tuvieron alguna? De hecho, leí un artículo que dice que por la condición predominante del machismo todavía dentro de la cultura latinoamericana, y es gracioso, le imputamos esto al machismo, pero es interesante porque es un ciclo que gira entre hombre y mujer, ¿no? Y se sigue alimentando aún. El nivel de celos que existe en el continente latinoamericano es impresionante. Conversábamos con alguien que no es de aquí del país y decía, oye, ¿tú irías a Guayaquil? Uy, no, yo no iría a Guayaquil. ¿Por qué? Me dice, porque me asustan las noticias. A cada rato salen noticias de Guayaquil de, él le apuñaló a ella le apuñaló a él. Todos son crímenes pasionales, la mayoría de ellas producto de los celos, de estas relaciones obsesivas donde me perteneces. Súper tóxicas. Donde la una persona se vuelve dueña de la otra. Esa no es una relación, al menos no una donde florezcan los dos y haya libertad. De hecho, es una relación que destruye. Y Dios le dice a su pueblo, ustedes han estado en una especie de relación, pero ha sido una relación súper controladora. Una relación donde ustedes no eran libres, no podían ser quienes eran, no podían alcanzar sus metas y objetivos, no podían desarrollarse, tenían que hacer lo que se les demandaba. Yo quiero una relación donde ustedes sean libres. De hecho, eso nos lleva a una de mis declaraciones favoritas. Milly me decía que me conocen por esto. ¿Puedes decirle a la persona que está al lado tuyo, por favor, mírele a los ojos y dile, existe un Dios y no eres tú? Existe un Dios y no eres tú. Existe un Dios. Y déjame decirte con todo el dolor del alma, no eres tú. No eres Dios. A veces te crees Dios, pero no lo eres. Y Dios trata de advertirle sobre esto a su pueblo, porque sabe que hay en nosotros una fuerza que nos lleva en esa dirección. Cree que nosotros podemos ser Dios, que podemos controlarlo todo, que todo debe salir como nosotros queremos. Incluso cuando salimos a vacaciones teníamos una idea de cómo esas vacaciones debían darse y para muchos de esas vacaciones no se dieron como estabas planeando. Algunos dijeron, estas vacaciones voy a dormir hasta las 11 y 6 de la mañana estaba... Porque hay una fuerza dentro de nosotros que traiciona nuestra posibilidad de florecer, de disfrutar la vida, de vivir con plenitud. Y hoy en día nos cuesta mucho trabajo hablar de esa fuerza, porque la gente no quiere enfrentarla. Prefiere ocultarla, prefiere negarla. Se llama pecado. Y el pecado es la cosa más tóxica que tú puedas tener en tu vida y es tu peor enemigo. Algunas personas dicen hoy en día, sobre todo en libros de autoayuda, tú puedes ser tu peor enemigo. No, tu pecado puede ser tu peor enemigo. La parte tuya que está dispuesta a someterse, a sujetarse, a rendirse, a ser esclava de ese pecado, esa es tu peor parte. Pero el pecado es tu peor enemigo, porque es una fuerza que no eres capaz de vencer. Porque no eres Dios. Si no me crees, mira tus vacaciones. Todas las veces que hiciste cosas que no querías hacer. Que trataste a gente como no querías tratar. Que te comportaste de maneras que prometiste que no te ibas a volver a comportar. El pecado hace eso. Destruye todo lo que toca. Personas, carreras, familias, hogares. Salud, bienestar. Todo lo que el pecado toque termina siendo destruido.
Pero si tú sales al mundo, vas a un restaurante, a la calle, ves la tele, nadie tiene hoy en día el valor de decir, ¿sabes qué? Lo que está agobiando tu vida y te está destruyendo se llama pecado. De hecho, si tú vas a cualquier lado, lo más probable es que en relación al pecado, lo único que encuentres sean nombres sobre postres. Fuimos a un sitio a comer y había un pastel de chocolate súper bañado de chocolate y el nombre del postre era dulce pecado. Es el único sitio donde he leído sobre el pecado últimamente, aparte de la Biblia. Porque a la gente le cuesta trabajo reconocer que en el fondo de nuestra alma nos enfrentamos a una fuerza que es más grande que nosotros y nos puede destruir con suma facilidad. La Biblia advierte eso una y otra vez y Dios trata de ayudarle a su pueblo a entender que a menos que reconozcas el pecado y lo abandones, hay cosas en tu vida que nunca cambiarán, nunca se sanarán, nunca estarán donde deben estar, nunca vas a ver florecer esa parte de tu vida, a menos que reconozcas que hay un pecado y necesitas abandonarlo. Hay algo que estás haciendo que no es solo lo que haces, es de dónde viene, que mientras no decidas dejar eso, tu vida seguirá atorada en ese punto. Y quiero que lo pensemos, no solo desde la perspectiva personal, quiero que ustedes lo piensen en relación a nuestros alumnos también. Porque aunque muchos de ellos son pequeños, tú puedes notar la intencionalidad del pecado ya presente en sus vidas. Algunos de ustedes son lo suficientemente hábiles y experimentados como para notar cuando un estudiante llega, aún con lágrimas en sus ojos, a contarte una triste historia solo con el objetivo de que le castigues a su otro compañero. Porque lo que pasa con el pecado es eso. Rara vez tú encuentras a alguien hablando sobre el pecado que te diga otra cosa a el problema con el pecado es él, el pecado del otro. Generalmente tus estudiantes van a llegar y se van a quejar sobre el pecado de alguien más. Ese compañero me hizo, ese compañero me dijo, ese compañero no puso, es que ese compañero me hace. Y dice, ay, estos guaguas, ¿no? ¿Cómo son? Y tú le pides a ese niño, tienes que ser honesto, mijo. ¿No hiciste nada tú también? Capaz que fueron los dos. Siempre hay responsabilidad de ambos. Pero esos principios que muchas veces presentamos delante de los niños, nos cuesta un montón de trabajo ser honestos y presentárnoslos a nosotros mismos. Con la idea de que nos encanta señalar, destacar y achacar el pecado de otros, pero nos cuesta mucho trabajo de vez en cuando decir, ¿sabes qué? Yo fui un idiota. Perdóname. Yo me equivoqué, yo estoy mal, tengo un problema. Hay algo dentro de mí que me controla y no puedo dejarlo. Y me lleva a tener estas actitudes desagradables y estas motivaciones equivocadas y a tratar mal a la gente, a perder el control. No escuchas a mucha gente alrededor tuyo hablando sobre su propio pecado. Generalmente les encanta hablar sobre los pecados de los demás. Y Dios dice, tú tienes que entenderlo. Él lo puso así. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro. Que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Dios dice que nuestra capacidad de vivir con Él, en una relación con Él, depende de que seamos capaces de entender que la maduración y construcción de nuestro carácter tiene que estar reflejada en tener manos limpias, es decir, ¿cómo se ve lo que hago? Y un corazón puro. ¿Cuáles son realmente mis intenciones? Y nosotros batallamos con eso todo el tiempo. Batallamos con las acciones de otros y la impureza de las intenciones de otros. Pero Dios no nos anima a que critiquemos al otro. Él una y otra vez nos dice, ¿qué pasa con las tuyas? ¿Qué pasa con tus acciones? ¿Qué pasa con tus motivaciones? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y por qué lo estás haciendo así? ¿Quién tiene las manos limpias? ¿Alguna vez ustedes han mirado sus manos y se han preguntado, ¿están mis manos limpias? De hecho, hay un libro interesante. Philip Tierno escribió un libro que se llama La vida secreta de los gérmenes, y él dice que en promedio el 50% de las personas no se lavan las manos después de ir al baño. Eso significa que la persona que está al lado tuyo, si fuiste tú la que se lavó, es la que no se lavó. Así es que deberías tomar un poco de distancia de esa persona. Él dice que en promedio, no todas ellas malas,
no todas ellas malas, pero en promedio, cada uno de nosotros porta unos 30 millones de bacterias, 30 millones de bacterias en nuestras manos, regularmente. Y hay estudios que han demostrado que uno de los momentos de mayor transferencia de bacterias es cuando nosotros cruzamos un apretón de manos con alguien. ¿Sí? Ahí te dejé unos 5 millones. Ya se limpió, ¿no viste? Sí. Literalmente hay una cantidad horrorosa de bacterias en nuestras manos y con frecuencia hoy en día se habla, Organización Mundial de la Salud, que para prevenir un montón de enfermedades una de las cosas que tienes que hacer es practicar el lavado de manos habitual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que para que un lavado de manos sea efectivo tienes que seguir una cierta técnica que literalmente lave todas las hendiduras de tus manitos y tiene que ser el tiempo correcto, por lo menos 20 segundos. Si no puedes contar 20 segundos, canta cumpleaños feliz 2 veces mientras te lavas las manos. ¿Okay? Eso debería llevarte al tiempo correcto del lavado de manos. Y tú puedes ver carteles, entras al internet y hay montones de ilustraciones, incluso si quieres enseñárselo a los niños hay videos súper cool, ¿sí? de animalitos y dibujos que les enseñan cómo lavarse las manitos porque es importante para prevenir enfermedades. Sin embargo, si entras al internet y buscas la idea no de cómo lavar las manos, sino de cómo lavar el corazón, te aseguro encuentras muy poco o casi nada. Porque la gente puede estar terriblemente preocupada por lavarse las manos, pero muy poco interesada por limpiar su corazón. ¿Cómo hago para limpiar mi corazón? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo limpio mi corazón? Esto es algo que nos aqueja desde el principio, porque nuestro corazón se puso en riesgo. Cuando en el inicio el Señor plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y puso al hombre que había formado allí. Y el Señor Dios hizo que crecieran en el suelo toda clase de árboles muy hermosos y daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿De qué árbol Dios le dijo que no podía comer? El árbol del conocimiento del bien y del mal. No el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo puso ahí? Para darle al hombre la libertad de escoger. Porque si no puedes escoger, no eres libre. Es lo que decimos en nuestra visión y en nuestros valores. Lo que nosotros buscamos hacer con nuestros estudiantes es darles genuina libertad, oportunidades de salir del margen de no poder acceder a ciertas cosas en su vida. Eso es libertad. Si uno de nuestros estudiantes se gradúa, pero no puede ir a una universidad porque no tiene el nivel de inglés adecuado, significa que no hemos trabajado lo suficiente como para que él venza una barrera para tener una oportunidad real. Por lo tanto, no es tan libre como quisiéramos. La libertad se basa en tu opción de escoger. Y desde el inicio Dios nos creó en una relación que no era codependiente, sino que nos daba la opción de escoger. Aún aquello que no era saludable para nosotros. Y esa opción sigue estando hasta el día de hoy. La serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, se acercó a la mujer y le dijo: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de los que están aquí en el jardín? Y la mujer respondió: no, no es cierto, podemos comer de todos los frutos de los árboles. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, sí, Dios nos dijo: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: eso no es cierto, no se van a morir. Dios sabe lo que tú no sabes, Él sabe lo que te está ocultando, que cuando comas de ese fruto serás como Dios y tendrás tú la posibilidad de conocer el bien y el mal. Y es gracioso, hasta el día de hoy yo escucho a niños que llegan y te cuentan una historia y tú le dices: mijito, eso no es así, no se hace así con los compañeros. Profe, usted no sabe, él es malo. Tienes que hacer esto, pórtate bien. Nadie se está portando así. Tienes que dejar tus cosas en esta parte. Nadie está dejando sus cosas.
La misma actitud. ¿Dios dijo ningún árbol? No. Dios dijo todos los árboles, incluso el del conocimiento del bien y del mal, está a tu alcance, si quieres. Te recomiendo que no. Porque si lo haces vas a morir. ¿Por qué Dios no aparece en esa escena? Porque Dios no está ahí. Porque le está dando al ser humano libertad. ¿No han hecho eso? Observar a un niño de lejos, viendo que está a punto de hacer alguna travesura y no interviene solo para ver qué pasa. ¿Les hicieron eso alguna vez sus papás a ustedes? ¿Nos lo hicieron? Yo recuerdo que en alguna ocasión mi abuelo había sacado montones de libros y revistas viejas de su casa. Y yo me acerqué y dije, ¡oh! ¿Y todo esto? Y mi abuelita dijo, no, son revistas y libros viejos que vamos a botar. Y yo me agaché y empecé a revisar. Tenía 10 años quizás, 11. Y de pronto encontré una revista de chicas desnudas. Sí, mi abuelo veía revistas de chicas desnudas. Obviamente eran como de los años 30, así es que casi no se veía nada y estaba todo en blanco y negro. Pero de pronto yo veía un libro, este no va, estaba buscando cómics de Condorito, para ser honesto. Y de pronto vi esta revista y fue un, ¡oh! No quiero pensar qué asco que mi abuelito ve esto, pero ¡oh! Y empecé a jugar con la revista con él. No. Y se le meto entre las otras de Condorito y no se nota. Y de pronto tú tienes esa sensación de que alguien te está observando. ¿Les ha pasado? Y tú así. Y alcancé a ver los ojitos de mi abuelita que estaba detrás de la pared viéndome con cara de, voy a ver qué libro coges, mijito. Y yo así, abuelita, qué asco, ¿qué es esto, abuelita? Hay que votar. Me imagino que en ese momento se rompió una parte de la ilusión de mi abuela con la idea que toda abuelita y mamá y papá tienen de, mi hijo es una dulce criatura inocente. Probablemente en ese momento la visión de inocencia que mi abuelita tenía de mí se fue al piso. Ay, también es pervertido como todos los hombres. No sé, no le he preguntado. No hemos tenido esa conversación. Pero es interesante. Alguien puede ser inocente, pero hay una gran diferencia entre inocencia y carácter. El hecho de que alguien sea inocente no significa que ya tenga carácter. Lo vemos con nuestros niños. Muchos de ellos son inocentes. Hablan de cosas que no entienden, se aferran a ideas que no comprenden, defienden tonterías que ni siquiera saben qué son en el fondo. Te hablan de cosas que ellos ni siquiera han experimentado. Y uno dice, estos guaguas, pobrecitos, inocentes, se creen cualquier cosa. Aún les falta crecer, aún les falta madurar. ¿Y a nosotros? ¿Cuántas cosas tú y yo defendemos, nos creemos como si fuéramos inocentes cuando en realidad son una muestra no de nuestra inocencia, sino de nuestra necesidad de desarrollar nuestro carácter? Ese carácter que te lleva a reconocer aquello donde realmente necesitas ser transformado. Dios le dijo al hombre, no le acusó, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te di unas instrucciones y ahora no te encuentro. Dios estaba recorriendo el jardín. La mujer había comido el fruto, le dio al hombre, él también comió y los dos se vieron desnudos y se escondieron cuando escucharon que Dios se acercaba. Dios le llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Interesantemente, desde ese momento nuestra necedad apareció. En lugar de reconocer, Señor, sabes que yo me equivoqué, yo fallé, yo necesito crecer, yo necesito madurar, yo necesito cambiar áreas en mi vida que llevo años batallando y no he podido cambiar por mis propias fuerzas porque parece que me estoy enfrentando a una fuerza que es más grande que yo y es la fuerza del pecado que me lleva a hacer lo que no quiero. Lo que hacemos es echarle la culpa a otros. Es interesante, nos encanta echarle la culpa a otros. Los niños siempre le están echando la culpa a sus otros compañeros, a sus hermanos, a sus papás, hasta el perro. Y nosotros no somos muy distintos.
Hoy en día, como adultos responsables, cuando tenemos un conflicto, una dificultad o un problema, le echamos la culpa a los traumas que nuestros papás nos generaron, a las dificultades que la vida nos ha puesto y nos ha pegado tan duro que por eso somos como somos. Incluso le echamos la culpa al perro, porque se murió y nos dejó un trauma. Dios le dijo, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? ¿Por qué no me escuchas a mí? Y el problema es que ya era irrelevante. Has comido. Dios no ataca. Dios no abruma. Dios no señala. Dios pregunta. Porque Dios está interesado en la relación. No en el cumplimiento de la regla. En la relación. La regla tiene sentido para Dios en la relación. Sin la relación, nada funciona. Y el hombre le dijo, Señor, la mujer que me diste, ella fue la culpable. Y es lo que pasa. El pecado tiene la capacidad de cegar a la gente, cegar la conciencia de la gente. Y Dios les dijo, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios. Y Dios les había dicho, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Déjenme a mí ser la fuente de su conocimiento. Yo quiero estar aquí. ¿No es lo que la mayoría de papás y mamás le dice a sus hijos? Hijito, si alguna vez tienes alguna pregunta, alguna duda de esas cosas íntimas y privadas, yo sé que puede que no te sientas cómodo, pero yo estoy aquí para ti. Si no sabes qué hacer, pregunta, hijito, pregunta. No hagas tonterías, no te arruines la vida, hijito, pregunta. ¿No es lo que un papá le dice a sus hijos? Cuando ya ves que están sospechosos, cuando ya le quedas viendo y te agacha la mirada y te dices, oh, algo hay aquí. ¿En qué te hagas? Nada, mamá, pero hijito, si algo pasa, me cuentas. Porque el instinto de padre te lleva a la idea de, no quiero que nadie te meta cosas en la cabeza y termines cometiendo errores. Déjame a mí contarte, déjame a mí ser parte de este proceso, de enseñarte lo que realmente vale y no vale en la vida. Y Dios hace exactamente lo mismo. Dios quería ser desde el inicio la fuente del conocimiento del hombre. Quería actuar en una relación donde Él pudiera ser la fuente de la cual nosotros aprendiéramos. Te recuerdo algo, porque un día te alejaste y lo olvidaste. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de una vida, de un sistema en el que tú no valías nada, donde había constantes ataques a tu dignidad y a tu razón de existir, Egipto. Un lugar en el que tú eras esclavo del pecado. Yo te saqué de ahí. Así que si entiendes eso, te pido, no tengas otros dioses delante de mí. No pongas a nadie más entre tú y yo. No busques otra fuente. Yo soy la fuente. Esa es una declaración. Como la que un novio le hace a su novia cuando quiere decirle que quiere que ella sea la más importante en su vida. Y quiere que estén juntos. Y él quiere estar ahí para ella. Una de las cosas más hermosas que puede ocurrir en el matrimonio es tener esta sensación de que eres tú la persona en la que tu esposo o tu esposa ahora se puede apoyar. Tú vas a estar ahí para ella cuando le necesite, cuando esté enferma, en las buenas, en las malas, tú vas a estar ahí, cuenta conmigo. Ese es el contexto en el que Dios le habló a su pueblo. Es como si Dios hubiera escrito algo así. Mi amor, sé que en un momento de tu vida te perdiste. Sé que perdiste el camino. Nosotros nos conocimos desde que eras pequeña. Y siempre estuvimos juntos. Y yo te di todo lo que tenía y compartí todo lo que yo era contigo. Pero tú eras libre de tomar las decisiones que quisieras. Y algunas de esas decisiones te llevaron por un mal camino. Te alejaste de mí. Caíste en vicios. Destruiste tu vida. Y terminaste teniendo que vivir como una prostituta corrompida, vendiéndote como esclava a los hombres. Pero eso ya no importa, porque hoy, aquí, frente a frente, quiero recordarte algo. Yo soy tu novio, yo te saqué de esa vida, yo te ayudé a ser libre de la esclavitud y de los vicios que te destruían. Solo te pido una cosa, una sola cosa te pido. No tengas más hombres
más que a mí de ahora en adelante. Que nada ni nadie se interponga entre nosotros. Que nadie más tenga en tu vida el lugar que desde hoy yo debo ocupar como tu esposo. Te recuerdo algo porque un día te alejaste. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de la esclavitud. Yo te saqué de Egipto. Yo quiero ser la fuente de la cual tú recibas la vida que necesitas. Y si aún te cuesta trabajo la idea de poder ver a Dios así y necesitas que alguien te ayude en ese proceso, pon a alguien de intermediario. Al único que puede guiarte en eso. Jesús dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida en rescate por muchos. Él dio su vida para que esa relación que se había roto pudiera recomponerse entre Dios y nosotros. Porque el pecado destruye las relaciones. Cuando tú veas a tus estudiantes durante este año y les veas sufriendo y les veas en conflicto, para un segundo y pregúntate si no hay un pecado alrededor de la vida de este pequeño, no que señalar, no que juzgar, sino que mirar con compasión y ayudarle a entender que quizás mientras no cambie lo que está motivando su corazón, ciertas cosas en su conducta no cambiarán. ¿No es lo que hemos dicho? Ay, este guau a uno, y otra vez uno le dice, no hagas, y vaya a hacer. El problema no es lo que hace, el problema es lo que motiva su corazón para seguirlo haciendo. Y como adultos, resulta que tenemos los mismos problemas. Ay, esta mujer ya dijo que no iba a gritar y cómo grita y grita. Ay, él cómo dijo que no iba a ser mal genio y sigue mal genio. Porque el problema no es lo que hacemos, el problema es el corazón. Y si Dios no vuelve a ocupar ese lugar fundamental en nuestra relación con Él, ese lugar único, no tendremos la fuerza para vencer ese pecado y habrá cosas de nuestra vida que nunca cambiarán. Habrán cosas en la vida de nuestros estudiantes que nunca cambiarán. Quiero pedirle a los que deseen que cierren sus ojos y me acompañen en una oración.